Welcome and thank you for joining us today for another episode in our museum's Facebook Live series. I'm your host, Jaime Monjor. Our program today honors Hispanic Heritage Month in the United States. It will be broadcast in Spanish. English subtitles will be added after the live broadcast for viewing on demand later. Bienvenidos y gracias por unirse a un nuevo episodio de Facebook Live del Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos. Mi nombre es Jaime Monjor y seré su anfitrión. Nuestros programas ofrecen la oportunidad de discutir junto a ustedes, público de todas partes del mundo, la historia del Holocausto y su relevancia en el mundo de hoy. Estamos teniendo dificultades técnicas en estos momentos y el programa está siendo grabado. Estará disponible en Facebook pronto. El programa de hoy, en español, es en reconocimiento al Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, bajo el tema de este año, Siéntete orgulloso de tu pasado, abraza tu futuro. Hoy hablaremos de varias personas en América del Sur que actuaron con valentía para rescatar a judíos durante el Holocausto, así como de esfuerzos heroicos de personas determinadas para llevar ante la justicia y hacer responsables por sus acciones a los perpetradores que luego escaparon a Latinoamérica. Esta presentación será transmitida en español y la versión con subtítulos en inglés estará disponible más adelante. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Morales Steckel, investigadora y educadora del Holocausto y exdirectora del Museo Interactivo Judío de Chile en Santiago. Hola Alejandra, bienvenida. Hola Jaime, qué gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente. Alejandra, ayúdanos a entender por qué Latinoamérica no estuvo particularmente dispuesta a recibir a judíos europeos en su desesperación por huir de la Alemania nazi. Bueno, ningún país del mundo estaba realmente dispuesto a recibir a los judíos europeos con los brazos abiertos durante el Holocausto. Y claro, América Latina no fue la excepción. Antes del Holocausto, en general, los países latinoamericanos estaban relativamente abiertos a los inmigrantes. Pero cuando los nazis subieron al poder en Alemania en el año 1933, este sentimiento de apertura cambió. Algunos países de América Latina se identificaban con Alemania, siendo influenciados con la ideología nazi y con las teorías raciales también, lo que contribuyó en esos tiempos a un aumento del antisemitismo. Otro factor fue que durante la Gran Depresión, los políticos a lo largo de la región aprovecharon la crisis económica y el miedo a la competencia, promoviendo y adoptando actitudes anti-inmigración. También existieron fuertes campañas en contra de la inmigración en las prensas locales. Incluso algunas de ellas fueron financiadas por partidos nazis dentro de los mismos países latinoamericanos. Ya a partir del año 1937 se implementaron duras leyes anti-inmigración en muchos de los países de Latinoamérica, y las que quedaron aún más claras tras los resultados de la conferencia de Vián en 1938. A pesar de estas estrictas restricciones a la inmigración, aproximadamente 84.000 judíos europeos lograron inmigrar entre los años 33 y 45 de forma legal a América Latina, y después del Holocausto, a partir del año 1947 y hasta el 1953, se calcula que otros 20.000 judíos más, que en ese momento estaban considerados desplazados, lograron también llegar a América Latina.
Como vemos en la foto que está ahí, esa foto es de un grupo de inmigrantes en el puerto de Marsella en su primera parada antes de subir a un barco que los traería ya sea a América Latina o a Australia. Pueden ver la felicidad que hay en sus caras. Correcto. Alejandra, algunas personas desafiaron estas restricciones para ayudar a otros durante el Holocausto. Cuéntanos sobre el doctor Natalio Berman. Por supuesto, Jaime. El doctor Natalio Berman nació en Rusia y emigró a Chile siendo muy pequeño junto a sus padres en 1914, cuando tenía solo 8 años. Y ya a los 21 años se convirtió en ciudadano chileno. Él fue un destacado médico, escritor, profesor y líder dentro de la comunidad judía local. Desarrolló una carrera política donde su labor social también pudo desarrollarse de manera fructífera. Él ocupó el lugar de diputado entre el 1937 y el 1949. En Chile, Berman nunca dejó de levantar la voz contra el Tercer Reich, condenando públicamente a los nazis por sus violentos actos antisemitas. Y, y- Dale, continúa, por Sí, favor. hay una imagen que les quería mostrar del doctor Natalio Berman. En esta imagen vemos al doctor Berman sentado al centro en la primera fila. Ahí, muchas gracias. En esta imagen vemos al doctor Berman sentado al centro en la primera fila y en un costado a la izquierda está el presidente Aguirre. Lo que llama la atención de esta fotografía, que fue tomada entre los años 38 y 39, en una conferencia de la Cruz Roja, ustedes pueden ver las banderas de la Cruz Roja atrás junto a la bandera chilena, es que a un costado de la bandera chilena también se visualiza la bandera nazi. Nos llama poderosamente la atención. Pero dentro de ese contexto era la bandera de la actual Alemania. Y entre medio de las personas, también vemos otras banderas. Pero estaba ahí junto a la bandera chilena, la bandera nazi y el doctor Berman a un lado. Muy interesante esa información. Alejandra, el barco San Luis. El barco San Luis es probablemente el crucero más conocido que trasladó pasajeros judíos durante el Holocausto. También sabemos que han habido otros barcos. Cuéntanos de la embarcación El Conte Grande y cómo el doctor Berman ayudó en el rescate de los pasajeros judíos a bordo. Sí, bueno, al contrario del San Luis, la hazaña de los pasajeros del Conte Grande sí tiene un final feliz. Y ahí pueden ver la foto del Conte Grande, es un barco grande, como dice su nombre. Y es gracias a la pronta intervención del doctor Berman y algunos de sus colegas diputados que este tuvo un final feliz. Les cuento la historia. En marzo de 1939, el Conte Grande se encontraba anclado en la costa de Uruguay con 68 pasajeros judíos a bordo a quienes no se les permitía la entrada al Uruguay porque sus visas eran falsas. Y ellos lamentablemente no sabían que eran visas falsas. El destino quiso que justo el doctor Natalio Berman estuviese al mismo tiempo en Montevideo representando a Chile en el Congreso Internacional de las Democracias de América y supiese de la situación en que se encontraban los pasajeros judíos de la nave. Berman tuvo que actuar rápido y tras obtener el apoyo de los otros diputados chilenos que estaban con él en Montevideo, le envió un telegrama al entonces presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, solicitando la autorización presidencial para que estos pasajeros pudiesen desembarcar en Chile y no ser devueltos a Europa y correr la misma suerte de los pasajeros del San Luis. Ahí vemos una pancarta de la candidatura del presidente Pedro Aguirre Cerda de entonces. Muy interesante, Alejandra. Para esa época tenemos entendido que existían en Chile restricciones estrictas de inmigración.
¿Cómo respondió el presidente Aguirre Cerda a estas restricciones? Sí, Jaime, ese es un muy buen punto, un punto muy interesante. Efectivamente existían restricciones, existían cuotas de entrada a Chile para los refugiados judíos específicamente, no tanto, por ejemplo, para los españoles que venían de la Guerra Civil Española. Estas restricciones limitaban el número de entrada y los limitaba específicamente a que cumplieran labores de agricultura en Chile y de no cumplir esas labores de agricultura serían expulsados del territorio nacional, lo que hacía la obtención de la visa algo muy difícil. Sin embargo, a pesar de estas restricciones, el presidente Aguirre Cerda en menos de 24 horas contesta el telegrama con una decisión afirmativa y concede a los pasajeros del Conte Grande la entrada a Chile. Y se cuenta que fue el mismo doctor Berman que va al puerto a darle la buena noticia a los pasajeros, que ya podían entrar a Chile y no devolverse a Europa. Muchos de estos pasajeros tuvieron la fortuna de contar con la ayuda de alguien en su ruta de escape. Esto es muy importante, alguien que los ayuda a alejarse de las garras del nazismo y terminar emigrando a un país que los acogió y que los ayudó a convertirse en ciudadanos chilenos y de ahí a tener familias y lograr vivir una vida productiva y en paz. Conozco personalmente a los hijos y nietos de algunos de estos pasajeros, como también conozco a los hijos y nietos del doctor Berman. Incluso muchos de ellos son amigos entre sí. Las historias siempre se van uniendo. Se estima que en Chile llegaron entre 13.000 y 15.000 judíos durante el Holocausto, de los cuales podemos contar a aquellos que Natalio ayudó a que pudiesen tener sus visas, aún después del episodio del Conte Grande. Muy interesante, y sabemos que la comunidad judía en Chile es muy grande y está muy unida en cuanto especialmente en cuanto a las víctimas del Holocausto. Alejandra, tenemos entendido que de una chilena que participó en el rescate de niños judíos durante el Holocausto. ¿Qué nos puedes decir sobre María Edwards, una socialité que se convirtió en rescatadora? Sí, claro. Bueno, esta es una de las hazañas de rescate que a mí más me conmueve y me ha conmovido siempre. María Edwards, bueno, ahí la pueden ver en una foto que es de los años 50 aproximadamente. María pertenecía a una familia chilena muy rica y muy poderosa, ya que controlaba uno de los periódicos más influyentes de Chile y además eran dueños de un banco. Ese es el background de donde venía María. Pero ya una vez comenzada la guerra, ella ya estaba instalada en París. Vivía ahí y decide permanecer en París durante la guerra, a pesar de que se pudo haber ido a cualquier otro lugar del mundo y no haber pasado por todo lo que significaba estar en un país en guerra. Pero María ingresa, al parecer, gracias a una amiga de ella que se llama Germaine de Rothschild, a un hospital que se llama el Hospital Rothschild en París, para ayudar. Y ella ingresa como asistente social. Muy interesante y súper importante la labor que María Edwards hizo para ayudar a los niños. ¿Y cómo María usó su trabajo en el hospital para salvar vidas? Claro, bueno, este punto es importante entender cómo era un poco la personalidad de María, cómo ella manejaba esta dualidad. Para pasar desapercibida y que no se supiera el trabajo que ella estaba haciendo en el hospital, ella mantenía su imagen de socialité, como mencionaste antes, y hacía recepciones en la noche y se juntaba con la alta sociedad parisina, con los artistas, etcétera, para no llamar la atención. Pero de día ella se vestía y partía al hospital a ayudar, especialmente a ayudar a los niños. Esto le permitió a María poder entrar y salir del hospital sin llamar demasiado la atención. El hospital estaba rodeado de alambres púas, ya estaba tomado por las fuerzas nazis y controlado solamente y controlado por ellos.
ya que era un punto de partida hacia los campos, el hospital. Pero María se embarcó personalmente en la tarea de salvar la vida de los niños que ahí llegaban. Y esto lo hizo con la ayuda, sin lugar a dudas, con la ayuda de doctores y enfermeras, además de toda una vasta red que existía afuera. Es interesante cómo lo hacían. Para poder eludir la estricta vigilancia de los nazis y poder sacar a los niños del hospital sin que ellos se dieran cuenta, tenían que falsear actas de defunción, diciendo que los niños tenían enfermedades contagiosas, terriblemente contagiosas, para que los nazis no quisieran ni siquiera revisar los supuestos cadáveres. Y con estas actas falsas podían ya sacar a los niños. María no solo logra sacarlos del hospital, y esto es lo importante de ella, es que ella se preocupa de ellos también después, sino que ella organiza, está en la parte de la organización y financia una vasta red de salvataje para luego esconder a los niños en lugares temporales o en instituciones cristianas. María es parte de esta red junto a mucha gente que era parte de la resistencia francesa también, y entre ellos habían doctores, como dije antes, e incluso clérigos. Yo personalmente considero a María una verdadera heroína, que no solo puso sus habilidades y dinero para lograr esto, sino que ella corrió peligro su vida, y eso es un valor gigantesco. Bueno, por eso les digo que ella corrió peligro, ya que los nazis comenzaron a sospechar de ella. Fueron varias veces a su departamento hasta que una vez la torturan, con torturas bastante violentas, la aprisionan y bueno, la suerte de María fue que como ella conocía a mucha gente y tenía una vasta red de contacto, la logran liberar. Y esta historia feliz se cree que María rescató al menos a unos 80 niños. Por lo menos 80 niños. Y eso es súper importante y me imagino que esos niños y sus familiares estarán eternamente agradecidos a María. Y hablando de los niños, ¿y qué sabemos de esos niños, de esas personas que María ayudó a rescatar? Sí, claro, conozco algunas historias y las conozco por la bisnieta de María, por María Angélica Puga, que escribió un libro sobre la hazaña de María hace poquitos años, el 2015. Y una de las historias es la de los hermanos Marcel, disculpen, y Betty Friedman, que curiosamente la historia de Marcel, parte de su historia está en un testimonio de historia oral dentro de la colección del Museo del Holocausto de Estados Unidos. Bueno, la historia de los hermanos Marcel y Betty Friedman, que ven ustedes en esta hermosa fotografía que a mí me llega en lo más profundo, en la fotografía es una fotografía tomada unos pocos meses antes de que ellos llegan al hospital, porque ya estaban usando la estrella amarilla como se veía en la foto de Betty. Y al hospital ellos llegan muy enfermos y en bastantes malas condiciones, y llega con ellos también su madre, que estaba enferma. Betty tenía 7 y Marcel tenía 4 años, pequeñitos. La madre de ellos se entera que se la van a llevar a Auschwitz y ya todos sabían que yendo a Auschwitz era la muerte segura. Así que le ruega a María que salve de alguna manera a sus hijos. María los hace pasar por muertos, como ya lo había hecho, y los saca por la morgue del hospital y luego les consigue en un orfanato con papeles falsos un escondite seguro. Lo fantástico también es que durante el tiempo que dura la guerra y ya una vez finalizada la guerra, María siempre estuvo al tanto de lo que le pasaba a los niños. Y no solo estaba al tanto, sino que ella financiaba con sus propios recursos el orfanato y los estudios de estos niños. Y estos niños tuvieron contacto con ella, pero nunca supieron realmente quién fue ella en la vida de ellos, cuál fue la real importancia y el rol que ella jugó para salvarles la vida. Y es hasta a mediados de los 90 o fines de los 90 que Marcel, ya siendo un hombre grande, no sé, habrá tenido 65 años, recibe una documentación
donde aparece que fue María la que realmente los ayudó, los sacó y los protegió hasta que ellos ya fueran grandes. Es una historia realmente maravillosa. Me imagino que esos niños están, esas familias, como dije anteriormente, eternamente agradecidos. Alejandra, antes de continuar, quiero recordarle a los amigos espectadores que el museo todavía continúa rescatando la evidencia del Holocausto y coleccionando artefactos, objetos, fotografías, películas, música y entrevistando a las víctimas del Holocausto para así asegurarnos que estas historias, estos materiales sean conservados para futuras generaciones, estén disponibles para investigadores, educadores y el público en general que así lo desee. Y antes de continuar también quiero mencionar que tenemos unos comentarios de la página de Facebook del museo. Lo voy a leer. Moisés de El Salvador nos menciona, nos comenta, nuestro país dio un valioso aporte a un funcionario nuestro, salvadoreño, y otorgó pasaportes a judíos como ciudadanos salvadoreños. Gracias, correcto. ¿Conoces algo de esa historia, Alejandra, sobre el coronel Mandel, Castelo Mandel, Sí, sí, claro, Jaime. que Eh, mencionan? cabe destacar que América Latina tiene 9 justos entre las naciones, que son los no judíos que han sido reconocidos por Yad Vashem como las personas que arriesgaron sus vidas para salvar a judíos. Y entre uno de ellos está este ejemplo que tú das. Yo lo conozco como el general Castellanos. Castellano, Él correcto. fue un diplomático en Suiza que ayudó dando miles de pasaportes falsos y visas falsas a judíos húngaros, justo antes de que las fuerzas nazis fueran por Hungría, que fue de las últimas comunidades judías que fueron tocadas en Europa por los nazis. Y en Latinoamérica, como te decía, existen 9 justo entre las naciones, de los cuales 4 son mujeres, 5 hombres, y la gran mayoría fueron diplomáticos que dentro de sus estatus de diplomáticos lograban falsear documentos o simplemente otorgar visas. Tenemos otro comentario en nuestra página de Facebook de Susie Berman, de Santiago, Chile. Nos dice que Natalio Berman dedicó su vida a la justicia social y a hacer el bien a los demás. Es correcto y lo mencionó Alejandra en sus comentarios. De hecho, Susi, la aprovecho de saludar, es la hija de Natalia. Perfecto. Vamos a hablar de colaboradores y perpetradores. Sabemos que muchos colaboradores y perpetradores del Holocausto escaparon a varios países de América Latina después de la guerra. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, que es muy cierto, Jaime, lo que dices. Muchos escaparon a América Latina. América Latina no fue solo refugio para inmigrantes judíos durante aquella época, sino también para nazis. Estimamos que llegaron a la región entre 7.000 a 8.000 inmigrantes nazis que escaparon de Europa una vez terminada la guerra. Sin embargo, lo que no tenemos claro es qué número de esos eran perpetradores, porque no todos los eran. Eso es importante saberlo. Recordemos que países como Brasil, Argentina, Chile, donde yo vivo, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ya existían grandes comunidades alemanas previas a la guerra. Y estas fueron estas mismas comunidades que proveyeron, junto a otras ayudas internacionales, las condiciones y las redes para que estos nazis pudiesen refugiarse y pasar desapercibidos en estos países. En la foto que tenemos aquí a continuación, es una foto no muy linda, vemos a varios perpetradores nazis. Por ejemplo, vemos a Adolf Eichmann en la primera fila, es el segundo de izquierda a derecha, con una gorra, y el segundo
y que él fue apodado como el mayor ejecutor de la solución final en Alemania. Y Eichmann fue curiosamente secuestrado por agentes del Servicio de Inteligencia israelí en Buenos Aires para así ser llevado a la justicia y enjuiciado por sus crímenes. También en la fotografía justo debajo de Eichmann podemos ver a Joseph Mengele. Y al lado de Mengele vemos a Klaus Barbie. Interesante, y vemos esos oficiales que fueron famosos por sus crímenes. Y ya que mencionaste a Barbie, ¿qué nos puedes decir más sobre ese perpetrador famoso, Klaus Barbie? Sí, claro. Bueno, es como tú dices, es famoso, es un nombre famoso. Barbie fue un alto funcionario de la Gestapo, la cual era, como quizás muchos saben, la policía secreta de la Alemania nazi. A Barbie lo apodaron el carnicero de Lyon, carnicero por los crímenes que cometió en Francia. Se cree que Barbie fue el responsable de la ejecución de más de 4.000 personas y la deportación de unos 7.500 judíos, la mayoría de los cuales fallecieron en Auschwitz. Bueno, Barbie logra llegar a Bolivia y esconderse ahí junto a toda su familia bajo el nombre falso de Klaus Altmann, para luego colaborar con varios presidentes de ese país y formar parte de su ejército. Creo que tenemos una foto donde sale Barbie, ya vestido, una identificación de Barbie boliviana. Ahí, muchas gracias. Podemos ver a Barbie de joven y luego, ahí, esa es una identificación del ejército boliviano que lo identifica como miembro de las fuerzas militares bolivianas. Incluso dice que es un miembro ad honorem, lo cual es muy interesante. Bueno, mientras el gobierno francés juzgaba a Barbie en su ausencia, porque no se sabía dónde estaba hasta ese momento, y lo sentenciaba a muerte, Barbie se establece en La Paz como un ciudadano cualquiera, logra convertirse en una prominente figura empresarial en La Paz, teniendo sólidas relaciones comerciales y personales con los partidos regentes de Bolivia, y participó no solo en el comercio marítimo, sino también en la compra y venta de armas para Bolivia. Durante los siguientes 20 años, Barbie, o Altmann como se lo conocía, recibió la ciudadanía boliviana y un pasaporte diplomático boliviano que le permitía entrar y salir de Bolivia hacia Europa y Estados Unidos como un ciudadano normal, sin problemas. Y entonces, ¿cómo fue Barbie encontrado y llevado ante la justicia por sus crímenes nazis? Sí, esto es muy interesante y es muy importante. Fue en 1971 cuando los cazadores nazis franceses Serge y Beate Klarsfeld identificaron a Altmann como Barbie, porque primero tenían que entender que este señor que se llamaba Altmann era efectivamente Barbie, y lo localizaron en ese momento en Perú. Ahí en la foto podemos ver a la pareja de Serge y Beate Klarsfeld. Ella era francesa, ella era alemana, él era francés, y dedicaron su vida a buscar estos perpetradores. En 1972 los Klarsfeld lanzaron una campaña pública para extraditar a Barbie a Francia con el objetivo de juzgarlo por los crímenes de guerra. Barbie, ante esta persecución que tenía en Perú, decide volver a Bolivia, donde se sentía protegido, y fue claramente amparado de la extradición por las sucesivas dictaduras de los gobiernos bolivianos. Pero la suerte de Barbie cambió cuando la llegada del gobierno democrático en Bolivia en el año 1982 concede a Francia su extradición y es detenido y devuelto a Francia en 1983. Ahí ya fue juzgado, sentenciado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad.
Unos pocos años más tarde, el año 1987, Barbie muere de una enfermedad en la cárcel de Lyon. Aquí es relevante entender que la influencia del matrimonio Klarsfeld en Latinoamérica fue hacer público y con bastante notoriedad, como lo hacían ellos, que en Latinoamérica se escondían estos criminales y que vivían impunes como personas normales, miembros de las sociedades, pese a sus tremendos crímenes del pasado. Y no sabemos qué número en específico de oficiales nazis se mudaron a Latinoamérica. Y actualmente, ¿crees que hay perpetradores viviendo en Latinoamérica? Eh, la verdad, no lo sé, no lo sé si hay, eh, ya que existe, bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde la Segunda Guerra hasta ahora. eh, Probablemente la mayoría ya, si quedaron en Latinoamérica, pueden estar muertos, quizás quede alguno que habrán sido más jóvenes, pero nunca vamos a saberlo porque lo más probable es que ya pasaron completamente desapercibidos. Cambiando un momento el tema de perpetradores, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las formas en que se recuerda el Holocausto en Latinoamérica y cómo se apoya a la enseñanza sobre el tema del Holocausto en la región? Bueno, la región en Latinoamérica se recuerda en general el día 27 de enero, que es el día establecido por las Naciones Unidas como el Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto. En cuanto a la enseñanza del Holocausto en Latinoamérica, varía mucho según los países y según los planes de estudios de cada país. Yo te puedo hablar específico más de Chile, que es mi tema, por supuesto, y de algunos otros que conozco, las, cómo lo hacen. Por ejemplo, Argentina hace varios años, hace muchos años que está dentro del plan de estudios y es obligatorio enseñarlo. En Chile, la enseñanza es optativa. Hace pocos años, hace 5 años, está incluido dentro de los libros de estudios, está mencionado y se dedican varias páginas al estudio del Holocausto. Antes se reconocía solamente como una cifra de muertes dentro de las bajas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ya se explica bastante más, se habla de los justos, se habla de los perpetradores, etc. Es, como te decía, optativo enseñarlo porque en Chile existe lo que se llama el Plan de Formación Ciudadana y es dentro de este plan que el profesor puede elegir enseñar el Holocausto como un tema histórico que hace gran referencia a la formación de un ciudadano. Interesante. Alejandra, y para finalizar, ¿qué crees que deben comprender nuestros espectadores de la conversación de hoy sobre América Latina como un refugio para las víctimas y un escondite para los perpetradores del Holocausto? Sí, este es un tema más profundo para mí, Jaime. Después de reflexionar mucho tiempo de por qué fue un lugar de refugio para algunos y un lugar de escondite para otros, eh, las acciones en momentos como estos, ya sea en la guerra, en el holocausto, en grandes problemas o simplemente al acoger a alguien o al esconder a alguien que fue un perpetrador, son pequeñas acciones individuales. Son personas que eligen de una manera o de otra tomar decisiones. Como conversamos, está la decisión de Natalio Berman y sus otros diputados de ir y actuar y mandar un telegrama para ayudar a esta gente. Está la acción de María. Ella se pudo haber ido, pero ella decide individualmente quedarse y ayudar. Y luego está la acción de los perpetradores, que ellos, si bien pertenecían a una jerarquía quizás militar, también son decisiones personales, individuales, hasta dónde puedes llegar. Y la gente que los esconde son decisiones individuales. Entonces, creo importante quedarnos con la idea de que cada acción, cada decisión que nosotros tomamos
como acción es muy, muy relevante y que a pesar de que podamos ser un granito de arena, todos los granitos suman y nuestras acciones sí importan. La valentía y determinación de algunas de las personas de las que hablamos hoy de luchar para salvar vidas o buscar justicia es verdaderamente inspiradora. Antes de finalizar, quiero mencionar a los espectadores que el museo tiene muchos recursos en español en nuestra página web y vamos a poner el enlace pronto en la pantalla. Gracias, Alejandra, por acompañarnos y ayudarnos a comprender algunas de las muchas conexiones que tiene América Latina con el Holocausto. Muchas gracias, Jaime. Fue un honor estar con ustedes y muchas gracias al Museo del Holocausto de Estados Unidos por esta invitación. Aparte de presentarles hoy este programa en español, también nos complace compartir otros programas del museo en la serie Stay Connected en español. Los programas anteriores que estaban disponibles solo en inglés, ahora están disponibles a pedido en las páginas de Facebook y YouTube del museo con subtítulos en español. Los invitamos a unirse a nuestro próximo programa de Facebook Live del alemán ordinario al asesino en masa. En este programa se explorarán las influencias y motivos del subcomandante del Centro de Exterminio de Sobibor, Johann Niemann, en el aniversario del levantamiento de prisioneros en Sobibor, donde murió. Acompáñenos el próximo miércoles 14 de octubre a las 9:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, en este interesante programa. Gracias por su sintonía, gracias nuevamente a Alejandra y hasta pronto.